recordanos un poco el hecho y qué es la marcha que están convocando. Bueno, el hecho, el 2 de julio de 1976 ocurre el atentado en ese momento más importante de la historia argentina y con más muertos fue el atentado con más muertos de la década y fue el atentado más importante de la historia argentina hasta el atentado de la AMIA, que ya fue más grande. Básicamente, Montoneros, época de la guerra civil que vivió la Argentina, Montoneros pone una bomba en el comedor de lo que era la Superintendencia de Policía de Seguridad Federal de la Policía Federal. En el horario de almuerzo pone una bomba en el comedor, mueren 23 personas, 110 heridos, muchos civiles y policías de rango muy bajo. Y ese atentado tuvo la particularidad que quien lo ideó era una persona muy conocida en ese entonces y lamentablemente muy reconocida por la historia, que se llamaba Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh era un escritor, poeta, entre otras cosas, que además de su rol artístico y periodístico, participaba de Montoneros, de la organización Montoneros, particularmente en la inteligencia. Y fue el ideólogo de este atentado. El atentado materialmente lo lleva a cabo un montonero que se infiltra en la policía y pone la bomba en el horario de almuerzo el 2 de julio de 1976. A Rodolfo Walsh ese año lo matan, tratando de capturarlo justamente por este atentado, y cuando se entera que lo están yendo a buscar porque le habían tendido una trampa, un falso encuentro, cuando se da cuenta que le estaban haciendo una emboscada y lo iban a agarrar, se enfrenta con los militares y lo matan. Lo matan en la esquina de la avenida San Juan y la avenida Entre Ríos, en ese cruce. En ese cruce hoy existe una estación de tren, originalmente llamada Entre Ríos, una estación de la línea E. Hace 10 años, la hoy vocera presidencial, en ese entonces diputada de la Ciudad de Buenos Aires, legisladora, digamos, Gabriela Cerruti, propone un proyecto de ley para cambiar el nombre de la estación a Rodolfo Walsh. Y desde entonces se llama Estación Rodolfo Walsh, Entre Ríos Rodolfo Walsh. ¿Cuál es la particularidad de esto? Al margen de el ya de por sí nefasto hecho de homenajear a un terrorista ideólogo de la masacre, o la segunda masacre más grande de la historia argentina, es que esta estación de subte queda a 11 cuadras, exactamente a 11 cuadras del lugar del atentado, ¿está bien? O sea, donde vos hoy tenés un familiar que por ahí vive todavía por la zona porque había mucho civil que murió, vecino del barrio, etcétera, donde vos hoy tenés un familiar que vive por la zona y recuerda la muerte de su familiar, a 10 cuadras de ahí están homenajeando al ideólogo de esa masacre, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? El año pasado hicimos una marcha por primera vez, se llama Marcha contra la Impunidad, donde justamente pedimos el fin de la impunidad, porque este hecho que se intentó reabrir la investigación sucesivas veces siempre fue dado de baja por la justicia, nunca se reabrió la investigación. Rodolfo Walsh, como dije, está muerto, pero otros participantes hoy viven, entre ellos Horacio Berbitsky, donde pedimos entonces el fin de la impunidad de este atentado y pedimos el reconocimiento a las víctimas que nunca han recibido un reconocimiento, aunque sí recibió un reconocimiento su ideólogo de la masacre, y pedimos también que se cambie el nombre de la estación de subte, en vez de llamarse Rodolfo Walsh, que se llame Víctimas del Terrorismo. Por estas víctimas y por tantas otras víctimas del terrorismo que en nuestra historia no tienen reconocimiento. Esa marcha se hizo el año pasado por primera vez, vinieron 3.500 personas, fue un éxito absoluto, fue el sábado 2 de julio del año pasado, y este año lo vamos a hacer el sábado primero, porque el 2 cae domingo, y bueno, el sábado 1 de julio a las 11 de la mañana vamos a estar marchando de vuelta desde la estación justamente de Rodolfo Walsh hasta el lugar del atentado, que como decía queda unas 10 cuadras de ahí. Bien, ¿y ustedes lo toman como una provocación este hecho de que esté a 10 cuadras? ¿O si hubiese sido otra estación que no se daba la casualidad que estaba a 10 cuadras, también hubiese molestado? O sea, para ser más concreto, si el hecho de que esté a 10 cuadras lo hace aún más grave. Es muy buena la pregunta, la verdad no me la había puesto a pensar. A ver, yo creo que es gravísimo que se homenajee terroristas, punto número uno, independientemente del lugar y de la forma, ¿ok? O sea, no podemos seguir con este relato parcial y mal contado de la historia. Esto quiere decir salir a decir los que estuvieron del otro lado hicieron todo bien y al revés merecen ser homenajeados, no necesariamente. Yo lo que estoy diciendo es que acá la historia no se cuenta
completa, se cuenta por partes y muy tironeadas, ¿no? Digamos, muy exageradas algunas cosas hacia un lado. En eso creo que homenajear terroristas definitivamente está mal y es condenable per se, independientemente del lugar y de la forma. Ahora bien, con este caso particular, donde encima al terrorista, ideólogo de la masacre esta, lo homenajean a 10 cuadras del lugar del atentado, me parece que pone a las víctimas del terrorismo, a las víctimas, a los sobrevivientes de esa masacre y a los familiares de los muertos, los pone en un lugar de revictimización constante. Porque, de vuelta, los tipos, que muchos, como te digo, eran vecinos del barrio, las víctimas civiles, eran gente que caminaba por ahí, que seguramente vivan por ahí todavía, los pone en un lugar de recordación constante donde su víctima ni siquiera tiene una placa en el edificio donde cumplía sus funciones, o ni hablar si era civil, ni siquiera tiene una placa de reconocimiento, y el otro, a 10 cuadras de ahí, tiene una estación de subte, tiene el mural en el Parque de la Memoria, cuando no es desaparecido, está documentada la fecha de su muerte, está documentada la forma en la que murió, etcétera, en un tiroteo, etcétera, etcétera, y encima seguramente haya cobrado una jugosa indemnización a alguno de sus familiares. La verdad que es gravísimo, particularmente este hecho, independientemente de que es grave de por sí cualquier homenaje a un terrorista. Pero esto le agrega toda esta cosa arriba de casi como una burla, por así decir, a las verdaderas víctimas de este atentado, y especialmente a los familiares, que nada tienen que ver con lo que pasaba en ese momento. O sea, ¿cómo separa un hijo hoy que era bebé en ese momento de uno de esos cabos de policía que por ejemplo tenían 23, 24 años y ve que su padre es olvidado por la historia y el asesino de su padre es constantemente recordado y homenajeado? Imagínate ponerse en esos zapatos. No, seguro, sí. Y esto que vos decías de la historia contada a medias, te pido una reflexión. En realidad, en Argentina funciona así, me parece, ¿no? Un poco si vos estás en contra de determinada política puntual de un partido, ya inmediatamente pasás a ser el enemigo o estás del otro lado, y con el tema de la dictadura y del terrorismo pasa lo mismo. Si vos defendés a las víctimas del terrorismo, estabas con los dictadores, y al revés lo mismo. ¿Qué reflexión te queda con eso? Estás sin el micrófono, a ver. Estoy abierto, ¿eh? Ahí está, ahora está. Ahí está. Creo que en parte es una especie de cosa germen que tenemos un poco los argentinos adentro de ver en el que piensa un poquitito distinto al enemigo. O sea, es una vocación un poco rara, que la veo a nivel político, la veo a nivel histórico, o sea, la veo como una cuestión social que tenemos adentro de vuelta, de pensar que porque está pensando distinto es enemigo a eliminar, cuando en realidad por ahí lo tengo al lado mío, enfrentando cosas muchísimo más graves que nos unen, pero sin poder ver esos factores de unión y viendo de vuelta solamente esa pequeñita cosa que nos divide. Eso como marco general. Ahora bien, con el tema de los 70, definitivamente hay a nuestra generación, yo tengo 25 años, vos sos bastante joven, creo que somos de la misma generación más o menos. 10 años te llevo, pero bueno. Bueno, gracias, pero está bien, pero sí, estamos ahí, o sea, no vivimos los 70. Me parece que a nuestra generación, no, digamos, los que nos anteceden nos dejan una deuda muy grande con este tema, que es la deuda de la verdad. A ver, después cada uno sacará sus conclusiones y tomará postura o no, porque no es necesario, de dónde hubiese estado parado en ese entonces, o podrá juzgar de este lado hicieron mal y bien estas cosas, y de este otro lado hicieron mal y bien estas otras cosas. Pero lo que sucedió en Argentina es la historia, y esa historia a nuestra generación se la han quitado. O sea, le han contado una pequeña parte mal contada, definitivamente mal contada, y no es que yo vengo acá a decir, quiero hacer relato de izquierda al revés y contar la parte que a mí me gusta más o me gusta menos. No, te voy a contar una cosa, los primeros encuentros de Cruz del Sur, antes de que se llame Cruz del Sur, eran encuentros donde venían militares retirados y exmontoneros juntos a hablarle a los jóvenes, a contar su historia, a contar su verdad, donde los jóvenes tenían en carne viva la historia completa. O sea, ahí no había lugar para el relato, porque estaban juntos contando, complementándose en sus relatos. Yo vivía como joven, como ustedes jóvenes que me escuchan desde este lugar, esta parte de la historia, y yo, joven, militar, lo vivía desde este lugar de la historia, y ocurrió que estábamos en guerra y nos enfrentamos. Pero ocurrió las dos cosas, no ni una ni la otra. Y eso que por ahí resulta tan natural para quien conoce la historia completa, lamentablemente, como te digo, a nuestra generación se lo han robado. Le han bajado un relato
desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde la política, desde las empresas, un relato que es no solamente parcial, sino que en gran medida ficticio. O sea, acá te cuentan que los militares el 24 de marzo del 76 se levantaron con ganas de desaparecer personas. Me parece un horror los desaparecidos, creo que los debieran haber, si había que fusilarlos, no sé, fusilado y entregado los cuerpos. Digo, pero de ahí a inventar que había un general loco que un día se levantó con ganas de desaparecer personas, me parece que no resiste el menor análisis. Digo, el general Perón combatía la subversión cuando fue, por ejemplo, el atentado de Azul, donde se viste de general, hoy medio paradójico porque casi que le niegan su condición de militar. Y los atentados terroristas ocurren desde las fines de la década del 50, principios de la década del 60. Y vos decís, y eso pasó, y eso está documentado, y están las tapas de los diarios. Entonces yo digo, entonces merecían lo que pasó. No, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es hablemos de todo, y después que cada uno saque sus conclusiones. Y hay dos hechos. Uno, que la represión contra la subversión comenzó mucho antes del golpe de Estado, y en definitiva el gobierno de facto lo que hizo fue continuar la línea que venía teniendo el gobierno de Isabel, anteriormente el de Perón, y paralelamente la AAA de manera clandestina. Y después lo otro, respecto a nuestra generación, hay una frase que dice Jorge Fernández Díaz, que se le atribuye a Néstor Kirchner, que es: la izquierda te da fueros. Néstor Kirchner nunca fue militante de izquierda, ni se acercó ahí, pero cuando llegó al poder se dio cuenta que eso en ese momento era como quedaban dentro de los buenos de la historia, y bueno, creo que mucha gente terminó comprando eso en ese momento y se instaló. Fue una especie de batalla cultural promovida desde el gobierno. Sí, absolutamente. Empiezo por lo primero y después meto con Néstor. Es así como decís, los atentados terroristas empiezan mucho antes que la década del 70, y la persecución lógica y natural de esos actos terroristas también empiezan mucho antes que la década del 70. No te olvides que en Argentina funcionó a fines del 60, principios del 70, lo que se llamaba la Cámara Federal Penal, que juzgaba estos atentados, expediente, fiscales, investigaciones, juicio y condena, donde eran más los liberados que los condenados, porque naturalmente se agarraba a mucha gente que podía tener o no que ver, pero después de un proceso justo quedaban liberados y se condenaba a quien se tenía que condenar. Y esa Cámara Federal que condenaba a terroristas, y que además era muy respetada por los terroristas, y algunos sobrevivientes de esa época te lo dicen hoy mismo, esa Cámara Federal fue desarmada por la política cuando asume Cámpora, que hace la amnistía, abre las cárceles, salen todos los terroristas y presos comunes de las cárceles a la calle. El Congreso de la Nación entero, por unanimidad, por eso hablo de la política, avala esa amnistía, y a partir de entonces no se juzgó un solo acto de terrorismo más en la historia argentina. No hay un solo juez que se haya animado a juzgar un acto de terrorismo. ¿Por qué? Porque cuando los presos salieron, fueron a perseguir a esos jueces. De hecho, matan al juez Quiroga. Y eso la gente no lo dice. Eso fue en el 73, 3 años antes de un señor llamado Videla, por ejemplo. Y nadie te lo dice a eso. Y nadie te dice lo del decreto que vos mencionabas, firmado por Luder cuando era el presidente en funciones del gobierno de Isabel Perón, que ya venía con una clara política. Cafiero y Rucauf, entre otros, también. Sí, todo el gabinete de Isabel, que en ese momento estaba de licencia en Córdoba, pero ya venía con una política, como bien vos decías, de, no te digo persecución a los terroristas, para mí más bien es de defensa de las instituciones, porque digamos claramente acá se buscaba atentar contra las instituciones republicanas. Y después vino Videla y compañía en un golpe de Estado pedido por todos los sectores políticos. La única persona que públicamente se negó al golpe fue Álvaro Sogaray. Incluso Balbín y Alfonsín pedían el golpe a los militares. Hay una cita muy, muy buena de Balbín donde le dice a los militares: hagan algo, pero háganlo ya. O sea, digamos, te tiro el problema a vos y así te cargo, los mismos que después los condenan. Entonces digo, de vuelta, acá no es que me pongo de un lado ni me pongo del otro, es que a mí me gustaría que a mis amigos que no tuvieron la posibilidad de conocer todo lo que yo pude conocer de la historia, gracias a que me interesé, leí y demás, me gustaría que se les pueda contar a toda mi generación la verdad. Y la verdad es todo. Es las muertes de un lado, son las muertes del otro, son los desaparecidos, son los atentados, es todo. Y a partir de ahí, Argentina cierre las heridas
y salga para adelante. En eso, como bien vos decías, aparece más adelante Néstor Kirchner, que usa todo esto como factor de construcción de poder, asume con un 23% de los votos, tenía que agarrarse de algo. Ahí hay un libro muy bueno que se llama El Pacto Kirchner-Verbitsky, donde se cuenta un poco los pormenores de este pacto, valga la redundancia, entre Kirchner y Verbitsky que era doble agente montonero y militar, donde Verbitsky lo aviva en algún punto a Kirchner y le dice que a partir de una fuerte política de derechos humanos, específicamente con el tema de los 70, él tenía que construir su base de poder. Y bueno, los resultados en términos de políticos fueron bastante exitosos porque es indudable que lo ha logrado, con la reapertura de juicios, con un discurso público muy fuerte, con el tema de los subsidios o indemnizaciones. Y sí, Néstor Kirchner sin duda construyó el poder a partir de esto. Y hoy es un tema intocable. Lo ha logrado tan fuerte que es un tema intocable. Sí, así es. Bueno, Segundo, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por toda la data que nos tiraste, la verdad muy, muy interesante. Y bueno, por suerte pudimos solucionar los problemas de sonido. No pasa nada, esto pasa en los streams. Y bueno, bienvenido cuando quieras, acá tenés las puertas abiertas. Hoy no está el conductor Luis Gasulla, que es el conductor de este programa, está en Formosa, llevando adelante sus batallas también, así sí, que estamos a la orden para lo que necesites.